Listo, vámonos al Facebook, por favor. ¿Ya estamos? ¿Ya es que ya empiezo? Burro. Pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí, por vernos desde este espacio del Centro de Estudios para el Arte y la Cultura de la Universidad Autónoma de Chiapas. Hoy estamos de manteles largos, hoy estamos celebrando no solamente que los docentes de nuestra universidad estamos empezando a ser ya vacunados contra el famosísimo COVID, y eso nos da esperanzas para ya regresar y podernos abrazar hasta donde la sana distancia nos lo permita. Y también, bueno, pues estamos muy contentos, muy contentas de que esté con nosotros el día de hoy Carolina Becagua, que además hizo un espacio en su agenda, y no solamente un espacio de decir este día voy a estar con nosotros, sino también la hora, porque ella está desde Argentina, y que por el cambio de horario, por eso es que pusimos la charla a esta hora, para que ella todavía esté despierta y tenga su cerebro funcionando bien para darnos esta plática que se llama El cuerpo de la voz. Carolina Becagua es artista escénica, es maestra, entrenadora, investigadora y terapeuta en reconexión de la voz. Tiene una amplia experiencia en la docencia y ha coordinado, ha impartido talleres, seminarios a personas de distintas áreas de las artes, a personas de distintas áreas expresivas y somáticas también, a personas que se han interesado en esto de profundizar las condiciones corporales de la voz, desde la perspectiva de la investigación y la creación. Carolina nos compartirá seguramente que nuestra voz no es un instrumento musical como tal. Nuestra voz es el centro o uno de los centros de nuestro cuerpo, es lo que nos hace estar con el otro, con la otra. Y no solamente eso, sino la voz es esta amplitud de posibilidades sonoras que nos llevan no solamente a través de las palabras a un entendimiento con los demás, sino a través de las propias sonoridades, cómo nos vamos relacionando, ¿no? Es decir, nosotros podemos escuchar cantar a alguien en un idioma que no conocemos e inmediatamente podemos tener esta conexión sonora, esta conexión que nos une, ¿no? Los unos con los otros. Así que pues, maestra Carolina, les cuento también a quienes nos están viendo y escuchando que están con nosotros estudiantes de la licenciatura en danza de nuestra universidad, de diferentes semestres, ¿no? Hay compañeros de los semestres principiantes, de los semestres intermedios, que estarán pendiente de tu palabra, Carolina, estarán pendiente de tus saberes, estarán pendientes de tu experiencia para comprender cómo la voz es el cuerpo y cómo el cuerpo es voz. Así que pues, bienvenida, bienvenidos a los estudiantes, muchas gracias a quienes nos están observando y escuchando, así que pues, gracias, Carolina. Bueno, gracias Aurora por esta hermosa presentación. Bienvenidos, bienvenidas. Es un placer, una vez más, es un placer para mí poder compartir desde este espacio con ustedes, poder aportarles desde mi experiencia, desde mis saberes, desde un recorrido que quiero pincelar de alguna manera desde el comienzo para que ustedes también me conozcan
conozcan no solo un recorrido, sino también una experiencia personal, una visión de alguna forma, ¿no? En este campo tan complejo que es la voz. Mi recorrido no puedo decir que solamente ha comenzado desde que tuve el interés de profundizar, de investigar en las artes escénicas. Soy, como se dice a veces también comúnmente, hija de arte, puesto que vengo de una familia de gente dedicada al arte, de un padre músico, de una madre bailarina. Entonces, la danza para mí ha sido una fuente de inspiración desde muy temprana edad, a través de mi madre, y realmente una profunda herramienta de conexión con mi propio ser. Luego de incursionar en mi adolescencia por algunos años de danza de forma independiente, tuve la necesidad también de investigar en la actuación, en lo actoral. Entonces también allí fue mi ser en busca de expandir justamente estos conocimientos, de poner mucho más en juego el cuerpo, no solo desde el movimiento, sino también desde la voz, en lo actoral. Para esto yo ya tenía unos 20 años cuando me encontraba aquí en Rosario, en mi ciudad natal, en Argentina, haciendo mis obras teatrales, trabajando como actriz de alguna manera, siempre en teatro independiente, lo que me ha enriquecido muchísimo. Y llegó un momento de mi vida, a pesar de que he tenido trabajos que no han estado relacionados con las artes escénicas, simplemente trabajos que me hacían sustentarme como individuo en la vida, también sentía una gran necesidad, inclusive mi cuerpo físico ya lo expresaba, y lo expresó muy marcadamente con grandes disfonías, problemas en la voz, en la propia voz, cuando internamente yo sentía que había algo, y digo algo entre comillas, ¿no? Hasta el momento uno no termina de descubrir qué hasta que verdaderamente profundiza y sigue investigando sobre el propio ser. Sentía que la expresión quedaba como un poco limitada solamente al cuerpo y a la voz desde lo actoral, y en ese momento surgió una gran necesidad de poner en juego la voz desde el canto. Entonces allí también pude trabajar, investigar, educar mi voz con grandes maestros de mi ciudad, lo cual para mí fue importantísimo porque yo creo que fue, como decimos comúnmente, la frutilla del postre, ¿no? De la torta, para decirlo de alguna forma, lo que realmente ha hecho pleno mi ser a través del trabajo de mi voz para el canto. De hecho, mi profesión por muchos años, por casi 20 años, ha estado dedicada al campo de la voz desde la música, desde el canto, desde mi desarrollo y mi actividad como cantante profesional. Por supuesto, claro, como les vengo contando, esto ya venía, ¿no? Desde un trabajo de conciencia, de investigación, de exploración con el propio cuerpo, desde la danza desde muy pequeña. Entonces, esto me ha llevado a comprender el campo de la voz desde un lugar mucho más amplio que lo que puede resumirse en la práctica o en la búsqueda de una técnica vocal para cantar, donde generalmente se sume esa técnica al virtuosismo, a la estética, a lo estético de la canción, y
creo que se desconecta de alguna manera, se desconecta el alma del resto del cuerpo. Y allí voy a decir que justamente nuestro canto y nuestra voz y nuestro sonido personal y natural y particular tiene que ver con el sonido de nuestra alma, de nuestro ser, de la manifestación, expresión de lo que somos o de lo que nos vamos haciendo y nos vamos construyendo, y también lo que vamos transformando en el transcurso de nuestras vidas, ¿no? Porque no nos resumimos solamente a eso o nos condicionamos solamente como cuerpos a eso que nos han transmitido, con lo que nos hemos impreso de alguna forma desde nuestro nacimiento, sino que vamos en busca de todo un autoconocimiento, diría espiritual, el viaje del alma, el viaje del héroe, de la heroína, en este arquetipo muy, muy conocido también desde la psicoterapia transpersonal, actividad que también es mi desarrollo y mi pasión, porque la aplico, luego me he formado como psicoterapeuta. Entonces, a lo largo de mi vida he podido, por fortuna y por esto heredado quizás también desde lo ancestral, que no solamente se limita a lo institucional, al conocimiento que podemos recibir de lo académico, sino también del autodidactismo, y herramienta que valoro absolutamente porque nos acerca justamente a esas profundidades que son tan necesarias y tan vitales para la construcción de nosotros como cuerpos. Entonces vemos que aquí estamos articulando ya un poco todo, ¿no? Ustedes podrán ya escucharme que estoy hablando de la integración básicamente del cuerpo, de la voz, del alma, de la esencia. Y es un camino, por supuesto, constante. Ahora, para que ustedes puedan comprender un poquito, voy a hacer una pincelada específica sobre la voz y su anatomía o fisiología, ¿no? Decimos que la voz es la energía sonora, ¿no? Que se pone de manifiesto de forma de sonido. Y el órgano que produce el sonido es nuestra laringe. Esto para entrarnos un poquito más en lo anatómico y fisiológico. Entonces decimos que cantamos o que hablamos con la laringe, porque tenemos una laringe, pero que en verdad el gran director de que nosotros podamos expresarnos a través de la voz es nuestro cerebro, como por supuesto en todo lo que desarrollamos, también en el movimiento del cuerpo. Entonces, desde muy pequeños vamos construyendo esta voz para que ustedes también puedan comprender que la voz es algo que se construye y se va desarrollando a medida que vamos también componiéndonos como cuerpo, que vamos madurando intelectualmente, emocionalmente, y que vamos desarrollando y construyendo nuestra personalidad como individuos. Es una voz que va creciendo y nos va acompañando, por supuesto, en todo nuestro desarrollo. Seguramente si ustedes observan y se ponen a pensar en la propia voz de cada uno de ustedes, podrán darse cuenta la evolución de esa sonoridad, ¿no? De ese timbre. Lo maravilloso de la voz es que es única e irrepetible y es como nuestra huella digital. O sea, esto nos lleva justamente a pensar lo importante que es nuestra voz en la manifestación. Así como somos únicos, individuos maravillosos y personales, también así lo es nuestra propia voz. O sea, no vamos a encontrar un timbre de voz
igual a otro. Podrán por ahí escuchar que a lo mejor alguien les diga, pero bueno, ¿cómo se asemeja tu voz a la voz de tu madre, o a la voz de tu hermana, o a la voz de tu padre? Pero en realidad el timbre es único e irrepetible. Entonces, haciendo este pantallazo, esta pincelada de lo anatómico o de lo fisiológico, vamos entrando un poquito más a hablar cómo es el cuerpo de la voz, o qué función cumple la voz en nuestro cuerpo, cómo podemos entramarla, cómo podemos asociarla. Por supuesto no la podemos ver como un hecho aislado del resto de nuestro cuerpo físico, ¿no? Por supuesto está ligado, y ya verán que está ligado a lo emocional, sin dudas a nuestras emociones. Y lo podrán observar también cuando se sientan quizás un poco abatidos, angustiadas, con algún problema, cómo la energía de la voz va disminuyendo. Y también lo observan en la energía que disponemos en el cuerpo también, ¿no? En nuestro deseo de mover al movimiento. Entonces, acá entramos en un terreno que ya estamos hablando de la voluntad. Entonces la voz es voluntad, porque tengo voluntad, entonces me expreso con la sonoridad de mi voz. Entonces puedo decir lo que pienso y puedo manifestar lo que siento. Ahora, si no tengo voluntad, suelo callar, ¿sí? Esto también seguramente lo observan. Y muchas veces el cuerpo, en el cuerpo físico también sucede esto, ¿eh? Tengo deseos de moverme, a veces estoy sin energía, cansado, y el cuerpo lo siente, lo manifiesta, y entonces ya no tengo la misma voluntad. Asociar esto a las emociones es fundamental, porque estaríamos entrando también en el terreno de cómo estamos habitando nuestro cuerpo, nuestro ser cuerpo. Y si le damos espacio a esos sentimientos y a esas emociones en nuestro cuerpo, en nuestro ser cuerpo, en nuestro cuerpo físico. Entonces, bueno, vamos entramando de a poquito esto, ¿no? Decimos también que la voz es la extensión sonora de nuestro cuerpo físico. Y por supuesto, vemos que también tiene su cuerpo en sí. Es como el cuerpo sería como el cuerpo invisible, ¿no? Y el cuerpo físico sería el cuerpo visible. ¿Y cuánto piensan ustedes también que quizás se puede decir a través de los sonidos? No hablemos del lenguaje, lo que podemos expresar a través de nuestra voz, con los sonidos. E incluso podemos expresarlo quizás sin ningún movimiento más que la propia sonoridad de la voz. Podemos estar quietos en una posición y lo único que puede proyectarse es nuestra voz. Pensarnos desde esta operatividad, ¿no? Del cuerpo-voz. Cuerpo y voz no pueden separarse, como ya dijimos, pero también cómo darle espacio a la voz en nuestro cuerpo físico. Aquí también a veces se nos presenta una disyuntiva, ¿no? Porque muchas veces nos sentimos muy expuestos cuando tenemos que hablar, mucho menos cuando tenemos que cantar. Creo que, o mucho más diría, cuando tenemos que cantar, porque creo que ustedes coincidirán conmigo que es como verdaderamente estar desnudos ante nosotros mismos cuando necesitamos expresar algo con la voz, ya sea una emoción, un sentimiento. Y cuántas veces también sentimos ese famoso nudo en la garganta, lo mismo que sentimos el nudo en el estómago.
son bloqueos, pequeños bloqueos energéticos. Cuando necesitamos expresar con nuestra alma, con nuestro ser, con nuestro espíritu, algo que queremos decir, que queremos expresar con el cuerpo, quizás con el cuerpo sea mucho más fácil decirlo, pero cuando tiene que manifestarse la voz, allí hay una contracción, un espasmo laríngeo, pero a la vez también hay una contracción de los músculos del cuerpo. Todo se contrae, todo se tensa. Y somos el único ser vivo que se tensa, porque las plantas y los animales no les sucede lo mismo. Entonces, ¿qué hace que nosotros nos tensemos? Nuestro pensamiento, nuestras limitaciones, nuestros prejuicios, nuestras creencias. Allí podemos ver cómo existe esta descoordinación entre el cuerpo y la voz. Mi actividad como entrenadora, como psicoterapeuta, porque como ustedes verán, yo voy entramando todo este tejido, ¿no? Voy tejiendo la voz a las emociones, al cuerpo físico. Todo mi camino me ha llevado a observar, hace más de 15 años que soy docente, y me ha llevado a observar esta gran desconexión que generalmente se produce por como he dicho antes, los condicionamientos, los prejuicios y a veces esta cualidad que hemos olvidado, no diría perdido porque está en la memoria de lo corporal, esta cualidad lúdica que hemos olvidado, esta capacidad de poder jugar y de relacionarnos y de seguir relacionándonos como adultos a partir del gozo, del placer del juego, del placer de la vida misma, porque creo que todo sería mucho más llevadero si podríamos ver la vida desde un lugar mucho más lúdico y más gozoso y más placentero. Todo esto que les voy diciendo, contando sobre los bloqueos y sobre la energía, porque la voz es vibración sonora, es energía, es presencia y es el acontecer de nuestra presencia también. Es cómo nos presentamos al mundo, es nuestra identidad, es cómo podemos expresar lo que somos y lo que sentimos. Pero lo vamos a hacer seguramente desde un lugar mucho más pleno y genuino, relacionándolo con el sentido del placer y del gozo, a medida también que vamos integrándonos como cuerpos, como seres, cuerpo, mente y alma. Y allí nuestra esencia, ¿no? Que se manifiesta a través de la voz y a través de la expresión de lo que ustedes bien conocen en su trabajo, que es el movimiento de su cuerpo físico. Esto lo relacionamos con la bioenergía, ¿sí? Yo a Aurora previamente le he compartido en un mail material que quiero dejarle para que ustedes puedan leer, tengan como material de lectura, y es material que por supuesto va a estar asociado a lo que hoy les comparto. Justamente si hablamos de la energía o de la bioenergía del cuerpo, hay un autor que a mí me gusta mucho porque tiene libros que hablan del gozo del cuerpo. Creo que es el que les comparto, que Aurora después por supuesto les va a transferir, y dentro de otras bibliografías como La espiritualidad del cuerpo, Las voces del cuerpo, son libros de Alexander Lowen, que bueno, me parece maravilloso para que ustedes también amplíen su campo de estudio en lo que significa la bioenergía. Pensarnos como un dínamo, porque de hecho lo somos. Entonces, si podemos ir integrándonos cada vez más, dándole espacio a la voz,
a través del juego, por supuesto, acortamos estas brechas que existen en esto que nos ha de alguna manera marcado como cuerpos, esta sensación de separatividad, ¿no? Porque claro, hablamos de la voz como cuerpo en sí mismo y de cómo se teje en este entramado corporal, pero claro, también debemos pensar en un cuerpo, por supuesto, entramado, ¿no? Más allá de la voz. Y muchas de las concepciones de nuestra historia, como cuerpos relatos, nos han dividido como en nuestro cuerpo, en compartimentos, en fragmentos. El cuerpo se volvió como un antónimo prácticamente de nuestra alma. El ser humano se separó de la comunidad, la persona del organismo, la comunidad del cosmos. Entonces aquí vamos entrando en sujeto y cuerpo. Sujeto y cuerpo nacen como un proceso de desgarramiento. En un pasaje entre la sociedad, entre lo ancestral, entre la ancestralidad, entre lo que fueron nuestras comunidades originarias, ancestrales, y la sociedad urbana, moderna. Por supuesto, un proceso que de varios siglos, ¿no? Que se expandió en diversas dimensiones de nuestras experiencias. Por supuesto, la voz no queda por fuera de esta realidad. Entonces, aquí, ya hablando de ancestralidad, también les quiero citar a un gran investigador, innovador, director de teatro y teórico polaco, llamado Jerzy Grotowski, cuyos estudios de formación prestaron especial atención al entrenamiento de la voz, en la performance del actor. Pero bueno, por supuesto, hablamos como también esta investigación se puede trasladar al danzante, al bailarín, sin dudas. Grotowski, en sus estudios de trabajo e investigación sobre las observaciones que ha hecho sobre comunidades, inclusive en culturas ancestrales de México, esas investigaciones sobre los cantos ancestrales y los cantos también de los campesinos, cómo la gente manifestaba su canto y de qué forma lo hacía. Entonces allí se arrojaron algunas investigaciones importantes, o conclusiones, mejor dicho, importantes, y que cuanto menos quizás se piensa en el mecanismo fonorrespiratorio para la producción sonora de la voz, menos posibilidad tenemos de lastimarnos al momento de hacerlo sin ninguna técnica, y también mucha más capacidad natural de expresión encontramos en aquellos que lo hacen de forma natural. Sabemos que en las culturas ancestrales no existían las técnicas. Entonces, cómo ese canto se manifiesta desde otros lugares. Y allí podemos seguir entramando la voz y el canto a una manifestación del cuerpo que tiene que ver con una necesidad del alma, del espíritu, de expresarse y a la vez también de sanar. Por eso los cantos ancestrales son tan poderosos. Bueno, por supuesto, estas investigaciones, como digo, se han llevado al plano del actor, pero perfectamente se pueden aplicar al danzante, al bailarín, con ejercicios de calentamiento psicofísico. Y por supuesto, esto va a ampliar mucho el campo de investigación, porque aquí yo voy a seguir profundizando sobre la voz ancestral desde este lugar, y un trabajo que vengo desarrollando ya desde hace unos años es en base a estos teóricos, investigadores,
como, bueno, también lo ha sido Eugenio Barba en la antropología teatral, también habla de esta cualidad del devenir de la voz a partir del movimiento. Entonces, ya fíjense ustedes que nos vamos corriendo del mecanismo específico de la voz como un instrumento, sino la voz como un territorio, como un espacio de investigación humana y performática, por supuesto, ¿no? Como un territorio maravilloso para abordar el autoconocimiento. Entonces, a partir de estas investigaciones, de estos teóricos, yo desarrollé también un trabajo muy interesante que es justamente abordar a través de prácticas psicofísicas la voz desde el movimiento. O sea, pongo en juego el cuerpo, danzo, muevo el movimiento y a partir de ello deviene mi voz, deviene sonoridad. Entonces allí vemos que este concepto de cuerpo extendido significa un cuerpo que se extiende, porque la voz se pone en juego allí, entra en escena la sonoridad que hace que ese cuerpo se extienda y se proyecte, no solo como cuerpo físico, y la voz no solo sumida a los órganos que producen el sonido, sino que allí podemos encontrar cómo nuestro cuerpo físico está lleno de voces, de una memoria ancestral, inclusive diría transgeneracional, ¿no? De generación en generación, de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, y allí hacia atrás. Como nuestro cuerpo en definitiva es un cuerpo que contiene voces ancestrales y que a partir de otro concepto que el Buto y la danza Buto lo ha concebido muy bien, danza a la cual yo me adhiero y mucho porque me fascina como danza, y ha sido para mí muy importante investigar a partir de ella mi propio cuerpo. Y esto sí lo quiero nombrar al maestro Gustavo Emilio Rosales, porque gracias también a él pude hacer este gran acercamiento hacia el Buto. Entonces aquí entra otro concepto, que es el cuerpo canal. El cuerpo canal, este cuerpo también entra, por supuesto, el concepto de performer, por supuesto. Es este cuerpo que es permeable, que se deja penetrar de alguna manera y que deja manifestar esas voces que contiene en la memoria del cuerpo y en la memoria de la psique, y deja que esas voces sean extensiones, justamente, que sean también voces que danzan con el propio cuerpo. Entonces mi trabajo, para resumir esta parte, se caracteriza por abordar la voz, o por dejar que esa voz se manifieste a partir de mover el movimiento, mediante 4 principios que son para mí fundamentales, y son 4 principios de desarrollo investigativo y creativo, que es la observación. Podríamos decir que es un trazo de diversas cartografías del cuerpo físico, o sea, observar. Yo observo mediante la acción de mover el movimiento. Esto tiene que ver con la escucha interna y la ampliación, por supuesto, del campo propioceptivo. Otro principio, la presencia, esto que decía, el acontecer de nuestra presencia a partir de nuestra presencia física, pero también de nuestra presencia sonora.
Entonces allí comprender procedimientos, emprender un proceso de acompañamiento también que habilite al cuerpo para realizar el acontecer de su presencia en el instante, ¿sí? Por eso la escucha en el instante. ¿Cómo está mi cuerpo en este momento? ¿Cómo lo habito? ¿Cómo soy consciente de él? ¿Qué es lo que está sucediendo en mi ser cuerpo en este instante? Otro de los principios es el flujo. El flujo que, por supuesto, es motivar energéticamente estados de salud, animar a conducir al cuerpo físico hacia también un estado de salud que nos amplíe, por supuesto, que nos haga manifestarnos mucho más plenamente. A nivel, por supuesto, de forma integrativa, como siempre les cuento, ¿no? A escala emocional, sensible, erótica, intelectual, poética, espiritual. Y otro de los principios es la resonancia, como cuerpos vibrantes, ¿no? Esto de poder vibrar en coherencia, ¿sí? Con lo que somos. Poder acontecer nuestra presencia desde las memorias ancestrales, pero también combinarlas con nuestros tiempos actuales, encontrando espacios propicios para expandernos de forma consciente y hacer que nuestros deseos verdaderamente sean deseos desde el gozo y no desde la imposición. Bueno, hasta aquí, digamos, un gran resumen, pero de mi trabajo y por supuesto de mi campo de investigación y de mi desarrollo. Me gustaría, si se puede compartir ahora, lo puede compartir Alfredo, creo que lo va a compartir. Aurora, el video, bueno, el video que tenemos allí preparado para que, bueno, para que veamos esta coreografía donde está en juego la voz también. Solo que me dice el maestro Alfredo que se va a transmitir en Facebook y que si tú lo puedes poner para que nosotros aquí en Zoom lo veamos. O lo vemos todos en Zoom, en Face. ¿Y me puedes poner como para compartir? Como para que yo pueda compartir el video. Bueno, muchas gracias. Gracias. Entonces va a ser como al mismo tiempo, nosotros aquí en Zoom, y para quienes nos están viendo y nos están escuchando, lo verán en la plataforma, ¿no? En lo que están listos. Perfecto, entonces ¿sí? Vamos allí a compartir. Strangers up for the first time. אשליית הכוח וקו דק שמפריד בין שיגעון ושפיות הכוח וקו דק שמפריד בין שיגעון אשליית הכוח הפניקה וקו דק שמפריד בין שיגעון ושפיות עייפות. הפניקה שמאחורי הצחוק ודו-קיום של אני יודע
שבטיה, 11 כוכביה, 10 בבריה
Bueno, aquí estamos nuevamente. Un poco de energía. Para que sepas que además el día de hoy cuando te registres el curso, Uy, a ver, que quedé ahí. vas a tener Quedé ahí. Totalmente gratis. Sí, tienes que cerrar el... Sí. Sí. Suele pasar. Sí. Bien, acá estamos. Bueno, un poco de energía, ¿no? Un poco de power con esta gran secuencia coreográfica de estos danzantes que pusieron en juego la voz. Esto es, si ustedes habrán observado, es un canto, como se llama, acumulativo, ¿no? Después Aurora, cuando les comparta, por supuesto, todo lo que yo he compartido para ustedes, está este video, está la explicación, absolutamente todo lo que hemos hablado hasta el momento. Bueno, estaría bueno, ¿qué les parece? Si abren quizás sus micrófonos y podemos ya ir compartiendo alguna inquietud, algún parecer, algún sentir. ¿Qué les parece, muchachos y chicas? Claro, a mí me encantaría que los estudiantes de la licenciatura en danza que nos están compartiendo empiecen a hacer sus preguntas, sus reflexiones en esto que atinadamente que nos has dejado realmente maravillados con todas estas posibilidades sonoras, con todas estas energías sonoras en lo que ellos y ellas van construyendo su pregunta. A mí me gustaría hacerte ¿en qué etapa de nuestra vida nos damos cuenta de nuestra voz? ¿Cuando somos bebés? ¿Cuando nos vemos al espejo? ¿En qué etapa? Bueno, nos vamos dando cuenta en varias etapas. Vamos reconociendo, por supuesto, desde muy pequeños que podemos expresar a través de una voz, ¿no? De una sonoridad. Y allí vamos haciendo nuestros primeros juegos vocales. Vamos manifestando nuestras primeras sonoridades, nuestras primeras texturas, desde muy bebés, por supuesto. Y hay algo que quiero correlacionar también a lo que preguntás, Aurora, que es muy interesante, para que sepan los chicos que a partir del 5º mes de gestación, del embarazo, nosotros como fetos vamos escuchando los primeros sonidos. Entonces ya desde allí nos vamos construyendo. Ya desde allí vamos identificando las voces externas, que hace que luego nosotros vayamos identificando la propia, ¿no? Y manifestándola. Claro, la pregunta es mucho más amplia porque luego nosotros vamos construyendo la personalidad, como he dicho al comienzo, y vamos armando ese esquema vocal, nos vamos identificando con esa voz y vamos eligiendo cómo queremos sonar, de alguna manera, ¿no? Y siempre tenemos algún referente, sea nuestra madre, nuestro padre, un tío, alguien que nosotros hayamos tomado como referente. Vamos a tener seguramente esa voz impresa y muy impresa en nuestro ser cuerpo, ¿no? Gracias, Carolina. ¿Quién quiere comenzar? Chicos, chicas. La voz también, sí, voy. Eli,
Eli, por favor. Adelante. Hola, pues yo quería agradecer como la plática, está súper interesante. No sé, a mí me intriga mucho la cuestión de la voz, porque pues mi papá es chino y desde que yo estaba chiquita siempre fue como esta idea de los mantras, de la vibración a través de la voz. Y a mí me gustaría saber cómo influye, no creo que son muchas las evidencias que hay, digo, todos somos vibración, el cuerpo es vibración, la energía es vibración, nuestro cuerpo tiene mucha agua. ¿Cómo influye esta vibración en nuestro estado de ánimo, no? Y justamente cómo, o sea, desde dónde, digo, el cuerpo tiene muchísimas cajas de resonancia. En algún momento, en algún taller de performance, trabajé justamente a través de la vibración hacia la proyección o hacia la abstracción de la vibración dentro del cuerpo. Entonces me gustaría saber más a detalle cómo interviene el proceso vibratorio dentro de nuestro cuerpo en relación al estado de ánimo, ¿no? Porque hay muchas personas que dentro de la meditación con mantras o incluso, no sé, la palabra evoca, ¿no? Y la palabra al final también es vibración, y esta idea de que en el principio fue el verbo y cómo se desarrolla, no sé, tengo muchas ideas ahorita por todo lo que se dijo en la conferencia, me cuesta un poco aterrizarlas, pero el punto sería eso, ¿no? ¿Cómo es que algo tan sencillo como poder generar tal vez un sonido agudo o un sonido grave pueden generar tantas reacciones en el cuerpo, ¿no? Esa es como mi duda, ¿qué es en sí? No sé si son las cuerdas vocales, si es tal vez, no sé, algo en el diafragma, si es como toda este conjunto, ¿no? Me intriga saberlo como más a detalle en ese aspecto. Sí, gracias, Eli, ¿no? ¿Tu nombre? Eli. Bueno, sí, es muy, muy lindo lo que traes porque, por supuesto, la voz es como una mano invisible, ¿no? Que vibracionalmente nos toca a distancia, inclusive en la no presencia física, pero de todos modos sigue siendo presencia vibratoria. Entonces, yo creo que justamente el secreto de poder de hacer que nuestro cuerpo vibre y nuestra voz vibre en función del gozo y de la salud, ¿no? Sea justamente en conexión con nuestro centro del sentir. Podemos emitir la voz, podemos cantar mantras, podemos hacer mucho desde lo sonoro, desde la vibración de la voz, pero de nada serviría si esa vibración sonora no está en conexión con nuestro corazón. Y allí está el secreto. Bueno, otra cuestión. Cuando hablo de Grotowski, yo también, o sea, me gusta el teatro y se me hace muy interesante también cómo a veces con la modulación de la voz se pueden generar estados de ánimo, ¿no? Esta idea de tal vez llorar y no evocar la emoción de la tristeza, sino trabajar desde cortar la voz, desde oprimirla, ¿no? Cómo esto genera también una reacción muy similar al llanto, cómo empieza, no sé, a hacerse chiquito el corazón, cómo empieza a sentirse esta presión en el tórax, únicamente con el manejo de la voz, ¿no? Como también esta idea de los cánticos, ¿no? Que evocan una catarsis energética o una catarsis de proyección, ¿no? Los cantos que se desarrollan dentro de, no sé, los temazcales, ¿no? Y cómo ayudan a la liberación de emociones, ¿no? Existe esta circularidad o retroalimentación entre lo que la voz puede provocar en el cuerpo y lo que el cuerpo puede provocar en la voz.
O sea, cómo se genera este juego, ¿no? De retroalimentación o de interconexión desde la sonoridad. Bueno, por un lado vos traes a Grotowski y parte justamente de sus ejercicios tienen que ver con centrar la atención en los resonadores, ¿no? A todo el trabajo resonancial. Antes quizás se evocaban imágenes, ¿no? Imágenes, recuerdos para producir un llanto, para producir una risa, ¿no? Pero claro, es imposible estar recordando, por ejemplo, el funeral de mi abuelita para poder generarme un llanto, ¿no? Es casi, diría, una tortura. Entonces, bueno, todo se fue investigando y fue creciendo y si bien la voz se puede generar de los resonadores, hay por supuesto imágenes visuales que pueden ser imaginarias o reales que ayudan desde ya, por supuesto, ¿no? a ese devenir vocal. Yo insisto que es mejor que allí se trabaje desde la concepción de un cuerpo canal. Entonces, un cuerpo canal, por supuesto, hace que nosotros dejemos que esas voces vayan penetrando, vayan emergiendo, que nosotros le vayamos dando espacio y que seguramente a partir de darle espacio y escucharlas en diferentes texturas y sonoridades, ¿no? Pueden ser quejidos, lamentos, cantos, no estamos hablando del lenguaje ya en sí de la palabra, ¿no? Sino de sonidos, puedan surgir a partir de nosotros como cuerpo canal, y esto seguramente nos va a llevar a una condición especial. Podríamos, depende cómo trabajemos, con la intensidad que trabajemos, generar hasta un trance desde lo vibracional. O sea, un estado alterado de nuestra conciencia. Eso sin duda se puede generar a través del canto o de me refiero no al canto de palabras, ¿no? Del lenguaje, sino a lo sonoro, y mucho más desde el movimiento, danza y canto, muy ligado, por supuesto, a la cultura chamánica, sin duda, para generar estos procesos, ¿no? De profundización también. Sí, gracias. Está en el Facebook Angelita Argüello, quien también es estudiante de la licenciatura en danza, y te pregunta, ¿la voz puede perderse por completo? La voz, sí, la voz puede perderse por completo, eso se llamaría afonía, a diferencia de la disfonía, que es la pérdida parcial de la sonoridad o de la energía sonora de la voz. Y sí, en eso influyen muchos motivos, digamos. Lo emocional es algo muy, muy fuerte y podría ser una de las causas, pero también podría ser una causa que ya tenga que ver con un gran esfuerzo continuo de las cuerdas vocales, que ya estamos hablando de una patología que trae otras consecuencias, ¿sí? Pero todo es absolutamente tratable. Se rehabilita. En mi trabajo como fonoterapeuta también lo desarrollo, rehabilito las voces patológicas, que son las voces disfónicas o las que necesitan rehabilitarse y devolver la coordinación y la función normal de la voz, pero siempre entendiéndonos desde estos conceptos de los cuales les he hablado al comienzo, desde una integración. No podemos ver la voz como un hecho aislado de nuestro campo emocional. Está también Laurita Lorenzana, a quien le mandamos también un fuerte abrazo, y ella apunta: conexión en nuestro centro del sentir, desde lo sonoro hacia la vibración sonora de nuestro corazón en secreto. Muy interesante. Azul, ¿quisieras tú hacer la pregunta? Sería muy lindo que pueda escucharle las voces, porque de esto Claro, se trata, ¿no? Claro. Por supuesto.
aunque creo que me pone que tiene problemas Azul, porque además ahorita me imagino que Carolina, con ese bello nombre que tiene Azul, ya hizo una interpretación de la voz de Azul, pero no sirve su micrófono, entonces tendrás que oírla a través de mi voz. Y te pregunta, ¿hay voces que se pueden parecer dentro de la familia? Claro, sí, en su momento he dicho que sí, que muchas veces los timbres se asemejan, porque justamente también vamos construyendo nuestra voz y a veces nos mimetizamos con ciertas voces. Y tenemos inclusive la capacidad de imitar, puede ser la voz o el timbre de la voz de alguien de nuestra familia también, porque es una condición. De hecho, la profesión de imitadores también existe, ¿no? Entonces, eso es una condición que se puede reproducir, por supuesto es un talento también, pero por supuesto que hay timbres que se pueden asemejar, pero como he dicho, la voz es como la huella digital, es única e irrepetible, y eso es lo maravilloso. Así es, y así queremos escuchar sus voces digitales, Janet, Arturo, Fernanda, Ali, por favor, adelante. Sí. Hola. Espero que mi internet esté bien. Pero bueno, creo que sí me llamó mucho la atención este aspecto de cómo el sonido de nuestra voz puede ser sanador. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es que podemos tomar el cuerpo como una caja de resonancia para que estos hagan eco y que terminen en un punto sanador? Bueno, justamente, gracias Aline por tu pregunta. Justamente esto tiene que ver con el trabajo de integración que del cual hablo, ¿no? Del cual propongo. Un trabajo donde se integra el cuerpo y el alma, donde integramos, por supuesto, la psique, la mente también, donde nos vamos integrando en nuestras polaridades, en nuestras luces y en nuestras oscuridades, y entendiendo que somos eso, somos polaridad, y que como el yin y el yang, ¿no? Ese es el camino, es el Tao, es el símbolo del Tao, ¿no? Pero como todo es en definitiva luz y oscuridad, y que si podemos trabajar internamente en un proceso de autoconocimiento desde esta polaridad, aceptando que muchas veces lo que vemos como oscuridad de nosotros mismos, de nosotras mismas, es algo que si integramos nos estaríamos potenciando. En cambio, si lo vemos como separado, lo negamos y no lo queremos ver, estaríamos separando aún más este cuerpo que somos. Entonces, al integrar, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos afinando como un instrumento. Porque en definitiva, como hemos dicho, somos toda una caja de resonancia, un gran diapasón, y nos afinamos. Y al afinarnos, al encontrar ese sonido del alma genuino, que es lo que quiero expresar, son las vibraciones de lo que siento expresar a partir de la conexión con mi corazón, yo puedo afinarme como instrumento. Todo mi cuerpo se va afinando y se van elevando esas vibraciones. Entonces, sin duda, ya eso es un proceso de sanación. Ya eso es un proceso de transformación. Es un proceso de muerte y renacimiento. Es integrarnos absolutamente. Jung, desde la psicología transpersonal, dice: el problema no son las sombras ni la oscuridad. El tema está en poder negociar con ellas.
Y yo creo que sí, que es así, poder negociar con esas sombras para integrarnos cada vez más, encontrar nuestra máxima expresión genuina del alma, y desde allí seguramente vamos a vibrar de una manera saludable y vamos a ir hacia un camino de sanación o de sanidad o saludable, como lo quieras llamar. Por supuesto vamos a tener momentos, somos humanos, ¿no? Momentos de discordia interna. Pero bueno, allí vamos, allí es la vida también. Vamos aprendiendo a manejar eso también. Gracias. Arturo. Hola, ¿qué tal? Hace un momento comentó sobre la afonía y la disfonía y que nos puede llevar a la pérdida de la voz, y recordé que en una de las clases se tocó el tema sobre el silencio. Entonces, me gustaría saber cuál es la importancia del silencio en la voz y de qué manera puede ayudar o perjudicar en ese sentido pues a nuestra voz como tal. Hola Arturo, gracias por tu pregunta, muy bonita, porque también, como todas las preguntas, son todas interesantes. Acá nos traes el silencio, y el silencio también es sonido, y el silencio también es vibración. Y el silencio es sumamente importante. Cuando hablamos de una voz que sufre una disfonía, por ejemplo, o una afonía, desde el punto de vista fisiológico, es súper importante que se guarde el mayor silencio posible, o sea que no se hable, ¿no? En ese sentido es parte como de una rehabilitación, ¿no? Entonces el silencio desde este lugar fisiológico, por supuesto, es primordial para una rehabilitación. Entonces, bueno, sí, está dentro de lo que llamaríamos una herramienta o un recurso importante para tener en cuenta. Si tengo una disfonía, claro, no puedo seguir haciendo mal uso de mi voz, sino guardar el mayor silencio, expresarme de otra forma, escrita o como sea, hacerme entender, pero sí entender que es parte, que el silencio es parte de poder volver a recuperar la sonoridad, porque generalmente cuando hay un problema de disfonía, que es pasajera, las cuerdas vocales están inflamadas, son músculos, membranas que se inflaman. Entonces el silencio es lo ideal para ello, para esa rehabilitación. Ahora, el silencio también es ideal para cuando uno quiere escuchar la voz interna, y allí estamos hablando desde un lugar de espiritualidad. ¿Sí? Viste, digamos, es tan amplio que el silencio lo podemos usar para específicamente lo fisiológico, como para recogernos internamente y poder ampliar nuestro campo propioceptivo, ampliar nuestra percepción desde el lugar de nuestra interioridad. Entonces, claro que sí, el silencio es maravilloso. Gracias, Arturo y Carolina. ¿Alguien más? Gemma, Janet, Aura, Isis. En lo que se deciden, a mí me gustaría que nos compartas, ¿no? En el caso de nosotras, ¿qué relación hay de la voz con la menstruación y qué sucede en aquellas mujeres que ya no están o sea, que ya entran a la menopausia y que dejan de menstruar? ¿Qué cambios hay en la voz? Muy interesante la pregunta, porque por supuesto energéticamente la voz está unida a otros centros energéticos de nuestro cuerpo.
específicamente con 2 centros energéticos. Tenemos 7 puntos o vórtices de energía, son 7 chakras comúnmente conocidos, y nuestro chakra laringio, que es nuestro 5.º chakra, que es el chakra de la manifestación, de la expresión de quienes somos, de nuestra esencia, presencia sonora, y de nuestra propia verdad, ¿no? De lo que tenemos para compartir con otros. Está relacionado con el chakra sexual y con el chakra del corazón o el chakra cardíaco, ¿no? Entonces estos 3 puntos o vórtices están sumamente ligados a nivel energético. Desde el punto de vista fisiológico, la voz, como todo nuestro cuerpo, sufre un declive. Entonces, también por eso podemos reconocer la voz de los ancianos, de las ancianas, como una voz que cuesta como sostenerla, ¿no? De alguna manera, como está como temblorosa. Es una voz temblorosa. Una voz que no es del todo limpia a nivel sonoro. Bueno, justamente porque las cuerdas vocales son membranas, músculos, que también sufren una falta de tonicidad muscular, y esto, por supuesto, tiene que ver con el declive, por supuesto, de la vida misma, ¿no? Del cuerpo físico, de la vida del cuerpo. Y a nivel, por supuesto, de los periodos menstruales, como has dicho, Aurora, también, de hecho, miren, les voy a contar una anécdota, que en la ópera generalmente las fechas se tienen en cuenta, se programan las fechas para las funciones operísticas, se programan en base a los periodos menstruales de las cantantes, de la soprano, de la mezzosoprano, que son los personajes principales. Porque en el periodo menstrual, inclusive premenstrual y ovulatorio, para nosotras las mujeres, hay una falta de tonicidad en nuestras cuerdas vocales y una falta de energía. Entonces, es una falta de energía completamente natural. Entonces esto es muy interesante también tenerlo en cuenta, porque más para un cantante, por supuesto, ¿no? Pero podemos observar, y las invito a las mujeres a que puedan observar cómo está su voz en ese periodo, ¿no? Periodo premenstrual, menstrual y ovulatorio. Y también, por supuesto, hay un factor emocional que influye allí. Porque es verdad también que cuando estamos en nuestra premenstrual estamos inclusive más irritables, o más miedosas también, o más vulnerables, nos sentimos diferentes. Entonces todos esos procesos naturales del cuerpo influyen completamente en nuestra energía sonora. Gracias. Priscila, adelante, por favor. Buenas tardes. Hola, Priscila. Yo quisiera preguntar cómo interviene esta relación que tiene nuestra voz con las actitudes que cada persona tiene. Sí, claro, tenemos diferentes actitudes, pero me gustaría saber un poco más sobre cómo interviene esto. Discúlpame, Priscila, mira, se va un poquito el audio. ¿Vos podrías reformularme o escribirme la pregunta o reformulármela nuevamente? A lo mejor Aurora me la puede comentar. Sí, yo también escuché muy cortada a Prisi. Esperemos ahorita que nos la escriba y le doy lectura, por supuesto. Laurita Lorenzana pregunta en el Facebook, ¿cómo se puede contactar contigo, Carolina? Bueno, yo, Laura, me puedes encontrar como Carolina Bebagua, con mi apellido como figura aquí en mi pantalla.
en redes sociales, en Facebook. Y bueno, sí, allí me encuentras, si quieres me pides amistad, está mi número de teléfono también, mis contactos están al alcance de todos, digamos. Sí, gracias. Y si no, pues que me mande un mensaje y, sí, claro. Y también las pongo en comunicación, porque sí, es muy importante. Precisamente una de las cuestiones que trabajamos mucho aquí desde el Centro de Estudios para el Arte y la Cultura es esta creación de redes, ¿no? Es irnos conociendo desde diferentes espacios. Y bueno, es una de las cuestiones que ahorita la pandemia nos ha abierto estas posibilidades, son esta parte positiva de la pandemia que nos hace de por sí hermanarnos y que ahora nos hermanamos aún más, ¿no? Porque México y Argentina comparten muchísimo, ¿no? Compartimos mucho, compartimos en historias, compartimos en culturas, compartimos muchísimas cuestiones culturales en común. Prisi te pregunta, ¿cómo interviene la relación que hay en nuestra voz con las diferentes actitudes que experimentamos a lo largo de la vida? A ver, claro, la voz es la expresión de cómo nosotros nos movemos, cómo nosotros accionamos, cómo son nuestras actitudes, justamente. Creo que va por allí, ¿no, Priscila? Bien, voy orientada. Entonces, claro, por supuesto que esto está ligado directamente a cómo nos manifestamos desde nuestras emociones, ¿no? Y cómo están estas emociones, cómo equilibramos estas emociones también, ¿no? Es fundamental, porque creo que, bueno, allí hay un factor importante, que muchas veces ciertas emociones justamente no sabemos cómo manejarlas, ¿no? Nos desbordan. Entonces, cuando nos desbordan, es allí que nuestra voz automáticamente modifica de alguna manera su condición sonora. Y lo que hay que estar atenta en este sentido es que puedas trabajar con las emociones, puedas trabajar integrándolas, trascendiéndolas, comprendiéndolas, que puedas aplicar inteligencia a esas emociones y que sientas que no te identificas con las emociones, que no eres aquellas emociones que te determinan, porque corremos ahí sí un riesgo de que eso se vuelvan mecanismos inconscientes. Entonces, nuestra voz, no, que eres tú, en definitiva, vas a transmitir de una manera desarmónica. Esa sería la palabra, ¿no? Si hablamos de energía y hablamos de vibración, tenemos que hablar también de armonía y de desarmonía interior, ¿no? Entonces, sí, trabajar con las emociones es muy importante, sentir que uno no está determinada por esas emociones, que uno puede trascenderlas a partir del trabajo del autoconocimiento. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera? Eli. Yo, perdón. Ay, es que es como muy interesante todo. Yo quisiera comentar una experiencia que tuve y me gustaría saber como por qué me pasó, o bueno, por qué ocurrió. En alguna ocasión estuve justamente llevando un taller de performance, trabajando desde la voz y justamente desde la idea del plexo solar y desde agudos y graves.
¿no? Entonces la maestra nos decía, nos pidió de entrada que hiciéramos un sonido como para, bueno, la idea era como expandir la energía o reducir la energía dependiendo de cuál era la interacción que uno necesitaba para su trabajo performático con el público y el espacio. Entonces hicimos estos ejercicios y eran como sonidos muy vibratorios, y uno de ellos era algo así, pero como muy concentrado hacia adentro, y empezaba a sonar como la parte de atrás de la cabeza, y el otro era algo así, ¿no? Y como muy hacia afuera. El primer ejercicio, que fue agudo hacia adentro, pues no sé si me hizo sentir como muy chiquita y muy vulnerable. Y el segundo ejercicio, no sé, fue muy extraño, porque cuando terminó el ejercicio, yo me sentía muy perdida, pero perdida en el sentido de que yo sentía que me faltaba un pedazo de mí, como que si, como, no sé, yo decía, es que me falta algo, o sea, me siento como incompleta, siento como que un pedazo de mí está perdido, ¿no? Entonces la maestra agarró y me dijo, bueno, si quieres ve a caminar, dice, ve a caminar como por el espacio, dice, hasta que tú sientas que ya te encontraste. Y estábamos en el centro cultural, un centro que está en un parque, y empecé a caminar y empecé como por el parque, y yo sentía como que algo me faltaba, y luego empecé a caminar otra cuadra más y otra cuadra más, y llegó un momento en el que caminé bastante, y no sé, como que sentí un choque y dije, ay, ya me encontré. Eso es como un poco extraña esta idea de decir, ay, ya me encontré. Y me empecé a sentir mejor, pero sí sentía como, no sé, como un desalojo de mí misma, como, no sé cómo expresarlo. Sí. Pero pues, o sea, ¿qué fue eso, no? Digo, la maestra, desafortunadamente teníamos una barrera lingüística muy grande porque era francesa, y la persona que la ayudaba a traducir pues tuvo una situación de emergencia y se tuvo que retirar. Entonces ya medio me entendió y medio la entendí. Pero digo, es como bien interesante ver cómo algo tan sencillo a través de la respiración, y que es tan habitual y cotidiano dentro de nosotros como proyectar sonido, como la voz, puede generar ese tipo de circunstancias, ¿no? O ese tipo de situaciones, no sé cómo llamarlo, sí. Pero ¿cómo estuvo por ahí la onda? Sí, sí, Eli, muy bueno lo que traes, porque claro, trabajar en el entrenamiento psicofísico a partir de los resonadores de la voz justamente genera una manifestación de memorias, ¿sí? De memorias corporales, de memorias inclusive de la psique. Voces, sensaciones, reminiscencias ancestrales, algo antiguo se despierta o se activa o se detona al momento de trabajar con los resonadores. Con resonadores me refiero que no son solamente el resonador, porque a ver, vamos a hacer esta aclaración. El cantante necesita trabajar mayormente con su voz ubicada en la máscara. En la máscara llamo la caja de resonancia, la boca, la zona palatina, el paladar duro, que es donde tenemos, por supuesto, la bóveda palatina, ¿no? Que la anatomía es muy sabia y nos ha hecho un paladar cóncavo para que justamente dentro de lo que es la física del sonido, el sonido vaya hacia arriba, ¿no? Y desde allí se amplifique ese sonido y se proyecte en el espacio. Entonces, vamos a escuchar en los cantantes generalmente de ópera que esta voz se proyecta de forma acústica de una manera sin esfuerzo, ¿no? Que eso es lo importante para un cantante. Ahora, generalmente el cantante no trabaja con otros resonadores como lo hace el actor o el performer, porque justamente necesita crear otro tipo de condición, ¿no? de personaje, por así llamarlo. Entonces, cuando uno empieza a buscar esos diferentes resonadores, inclusive con vocales o con fonemas que son más bien
con armónicos agudos como la I. No es lo mismo si yo hago mi y estoy utilizando una gestualidad en forma de sonrisa, que si yo hago mi, es la misma nota, pero cambia la gestualidad y por consecuencia cambia y se modifican los armónicos de la voz. Se atenúan los agudos, en el segundo caso se atenúan los agudos y se pronuncian los graves, ¿sí? Entonces, esto puede estar relacionado directamente, todo este juego resonancial, toda esta serie de ejercicios que el performer, el actor, inclusive, bueno, ya te digo, el cantante también lo puede, obviamente, es parte del entrenamiento, aunque después no lo utilice. Pero todo este juego resonancial despierta memorias, despierta en el cuerpo sonoridades que nosotros desconocemos inclusive. Entonces, si tuviste la experiencia de proyectar una voz de manera de amplificar los armónicos graves de la voz, seguramente te da una sensación de apertura y de grandiosidad. Ahora, si atenúas esos graves y te limitas a los armónicos agudos, da una sensación de chiquitez, como de pequeño. Y ahí está también un poco el secreto de ese juego resonancial, ¿no? Que de hecho esa condición de armónicos agudos nos puede hacer parecer pequeños, como que nuestra voz está allí, pero en realidad no se manifiesta en su potencia. También trabajando con los resonadores más bien laringios, que no son palatinos, la voz está como, diríamos, enmascarada, ¿no? Como dentro, y no está fuera proyectándose. Entonces son todas cualidades que nos pueden activar ciertas memorias. Entonces creo que seguramente por allí te ha sucedido, ¿no? Ha activado una memoria en tu ser cuerpo que se relacionó con esta sensación de me perdí o no me encuentro. Desde un lugar resonancial, puramente resonancial. Y bueno, y ahí está el trabajo, ese es el entrenamiento en sí. Y es a lo que nos confronta el entrenamiento. Porque justamente si nosotros ofrecemos resistencia, si nuestro cuerpo, territorio, como digo, nuestro cuerpo canal ofrece resistencia ante eso que nos produce un cimbronazo vibracional, estaríamos perdiéndonos la capacidad de poder fortificar esos aspectos, ¿no? O de encontrarnos con esos aspectos para poder conocernos, para poder profundizar en nosotros mismas. Es un proceso, como todo. Gracias, Eli. No, gracias a ti. Espero, bueno, que haberte respondido la inquietud. Como bien dijiste ahorita, Carolina, todo es un proceso, ¿no? Y eso es algo que siempre hay que tomar en cuenta, siempre todo es un proceso. Y en ese sentido también, pues la energía sonora, ¿no? Tiene que ser un proceso, como bien nos habías dicho, tenemos que caminar para vibrar en coherencia. Y este rato que hemos compartido contigo, que muy amablemente nos has dado este espacio, estoy segura que los compañeros y las compañeras de la licenciatura en danza que están aquí en el Zoom y quienes nos vieron y nos escucharon, están ahorita en esta reflexión, en este entender este cuerpo de la voz. Así que desde aquí, desde este espacio del Centro de Estudios para el Arte y la Cultura de la Universidad Autónoma de Chiapas, te agradecemos muchísimo, Carolina, tu tiempo, tu sabiduría, tu compartir.
y también pues agradecer a quienes nos vieron y nos escucharon a través de nuestras redes sociales. Quisiera pedirles saber, Alfredo, si logramos esto que los compañeros y compañeras que están aquí en el Zoom puedan prender sus cámaras y podamos vernos y todos. Así que, Carolina, pues muchísimas gracias. Gracias también al Inge Alfredo, que está ahí haciendo maravillas con esta tecnología, que poco a poco todos nos vamos capacitando, todos nos vamos adentrándonos en estos otros lenguajes, en estas otras comunidades, pero en la cual la voz, la sonoridad es fundamental. Así que pues muchísimas gracias, Aurora. Gracias por el tiempo, por el espacio. Gracias a todas, a todos. Gracias a aquellos que también se han quedado en silencio, porque el silencio es también fundamental para la reflexión. Y les dejo abierto mi corazón y mis saberes y mi compartir en base a los materiales que de luego Aurora les compartirá. Si tienen alguna inquietud y quieren contactarme para preguntarme, para alguna duda, algún sentir, estoy abierta. Por supuesto, no lo duden, porque yo creo que más que nunca en estos tiempos necesitamos hacernos oír, necesitamos manifestarnos, y de manera unida a nuestro sentir y a nuestra alma, a nuestros deseos y a nuestras necesidades. Así que abierta para lo que necesita. Muchas gracias. No, es totalmente al contrario. Muchísimas gracias a ti. Esperamos que pronto puedas volver a compartir en este espacio. Y pues a quienes se conectaron, compañeros y compañeras de la licenciatura en danza, y a quienes nos están viendo y escuchando, pues muchísimas gracias desde este espacio del